Muy buenos días o muy buenas tardes, señoritas, muchachos y todas las personas que están viendo este video, dependiendo de la hora en que lo están viendo. Estamos en la segunda parte del video destinado a explicar un poquito lo que es la programación en lógica secuencial. Entonces, en esta parte del video vamos a estudiar lo que son las memorias, los temporizadores y los contadores, que como ya vimos son palabras que se utilizan en esta lógica secuencial. Así que bueno, ya habíamos visto todo lo que era la introducción a la lógica secuencial. Estuvimos viendo también o mencionando cuáles eran las palabras más típicas en esta programación secuencial y estuvimos observando dos ejemplos de programación para sistemas secuenciales, que era el secuencial de encendido de luces en este taller o laboratorio y lo que era el secuencial en la partida de motores para impulsar agua, ¿ya? Estos motores están siendo usados como bombas o motobombas. Bien, entonces dijimos que para estos ejemplos, para el desarrollo de estos ejemplos, utilicé memorias, temporizadores y contadores, y estas son las palabras que quiero entrar a explicar a través de demostración de cómo operan. Bueno, lo primero que vamos a decir es que las memorias, o también llamadas marcas, se pueden entender como si fueran salidas del PLC, pero salidas virtuales. Es decir, funciona igual que una salida, funciona igual que una Q, funciona igual que una Q, pero no es hardware, sino que es memoria, es una salida interna o de software, por algo se llama M. Entonces, la operación de la memoria es igual que una salida, pero esa salida no es de hardware, sino que es una salida de software, es decir, una memoria interna. Entonces, como esto simboliza a la bobina de un relé, entonces la memoria va a operar como si fuera un relé. Por lo tanto, si ustedes accionan la bobina de esta memoria, llamémoslo así, entonces esta bobina va a activar sus contactos auxiliares, tanto abierto como cerrado. Ahora, ¿cuántos contactos abiertos puedes tener? Eso va a depender de la cantidad de contactos que tú mismo quieras instalar. Pero podemos asignarle a la memoria M0, creo que alrededor de 127 contactos, ya sea abierto o cerrado. Es decir, tú puedes escribir varias veces M0 abierto o M0 cerrado, ¿ya? Entonces, tú activas la bobina de la memoria, digámoslo así, y el contacto normalmente cerrado de la memoria se abre y el contacto normalmente abierto de la memoria se cierra. Entonces, opera de esa misma forma, una bobina con contactos auxiliares, aun cuando esta bobina no existe porque es una memoria interna, no es hardware, ¿ya? Bueno, esta palabra permite establecer una marca respecto de algún paso dentro del proceso. Entonces, ahora, como les decía, hay que tener mucha creatividad para empezar a aplicar estas palabras. Aquí yo doy una idea nomás, que las marcas o las memorias pueden usarse para establecer algún paso en particular que se haya desarrollado en el proceso, pero pueden tener muchas otras aplicaciones. Eso va a depender de ustedes. En el video que vimos, que estuvimos estudiando la lógica combinacional, ahí explicaba también que para programar en la lógica secuencial hay que tener bastante creatividad, es decir, hay que saber cómo aplicar cada una de estas palabritas. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionaría una memoria a través de nuestro software simulador. Acá tenemos un sistema donde tenemos una entrada que es normalmente abierta, que está colocada en serie con una entrada que es normalmente cerrada. Entonces, como esta entrada está normalmente cerrada, yo por fuera, digámoslo así, o por hardware está normalmente cerrada, entonces yo en el simulador tengo que indicarle que esta entrada va a ser un normalmente cerrado. Entonces, así parte el sistema, parte con esto cerrado. Bueno, entonces, esto sería un NC, un botón stop, y esto sería un NO, un botón start. Entonces, si yo le conecto al PLC un contacto normalmente abierto, entonces para términos de simulador el contacto está abierto. Pero si yo le conecto por afuera un contacto normalmente cerrado, entonces para términos de simulador yo tengo que cerrarlo manualmente para que el simulador sepa que este contacto está cerrado por fuera. Eso es lo que quiero explicar. Bueno, entonces si yo conecto o si yo activo la entrada I0.1 normalmente abierta, voy a generar corriente por esta línea y voy a echar a andar la bobina de esta memoria. La bobina de esta memoria va a cerrar a esta memoria normalmente abierta, por lo tanto cuando yo abra el I0.1 va a quedar enclavada la memoria a través de su contacto normalmente abierto, por aquí. A la vez, si se dan cuenta, aquí está lo que estaba explicando antes,
Nuevamente estoy utilizando la memoria M0 abierta en la otra línea, en el otro rank, pero esta vez lo estoy utilizando para encender una salida, que es la salida Q1, y esta sí que es hardware. Y en el tercer rank, o en el rank 2, perdón, estoy utilizando una memoria normalmente cerrada, es decir, un contacto auxiliar normalmente cerrado de la memoria 0, de tal manera que cuando ésta se active, esto se tiene que abrir y tiene que apagar el Q0.2. Entonces, la memoria me está permitiendo activar dos salidas a la vez, que van a ser complementarias, es decir, cuando una está encendida, la otra estará apagada. Entonces, apretamos el I0.1, lo estamos apretando en ese momento, se activa el M0, contacto abierto se cierra, contacto abierto se cierra, se echa a andar Q0.1, contacto cerrado se apaga Q0.2, y ahora voy a soltar el pulsador, es decir, se va a abrir, y el sistema se mantiene porque la memoria recuerda que se echó a andar previamente. Entonces queda enclavada. ¿Cómo lo hago para apagar la memoria? Tengo que echar a andar al pulsador stop, que es normalmente cerrado. Entonces, el normalmente cerrado lo aprieto por fuera y se abre. Por lo tanto, me apaga la memoria, se abre el normalmente abierto, se abre normalmente abierto, se apaga Q0.1, se cierra normalmente cerrado y se vuelve a encender Q0.1. Ahora yo suelto el stop para que vuelva a su estado normal cerrado, lo suelto y el sistema vuelve a reiniciarse. Esa es la secuencia. Echo a andar el start, lo suelto, hace los cambios aquí en la salida, echo a andar el stop, se hace los cambios en la salida, lo suelto y todo vuelve a partir. Entonces esto me permite, si se dan cuenta, hacer esta lógica secuencial. ¿Ya? Si yo aprieto el stop, por ejemplo, dejo apretado el stop y ahora aprieto el start, entonces no va a pasar nada, porque la secuencia me indica que tiene que estar el stop cerrado para que yo pueda echar a andar el sistema con el start. Entonces, esa es una idea de aplicación de la memoria. De esta forma funciona, ¿no? Así es que es una salida, pero virtual. Es bastante sencillo el tema de las memorias, ¿ya? Así es que más adelante yo también voy a hacer otro video dando más ideas de cómo aplicarla. Pero inicialmente me interesa que entiendan esta idea. Eso es bastante sencillo lo que es la memoria para ser aplicada en el PLC. Pero el concepto de memoria, cuando uno lo aplica en el PLC, no lo aplica tan solo de esta manera, sino que se aplica en bloques de memoria. Entonces, aquí aparecen lo que son los temporizadores y los contadores. Entonces, los temporizadores se pueden definir como bloques de memoria, es decir, que dentro de este cuadradito que está aquí hay muchas memorias. Hay muchas memorias, ¿ya? Y este bloque de memoria permite saber cuánto tiempo ha estado activa o desactivada su entrada. ¿Se dan cuenta que tiene solamente una entrada? Entonces, las memorias internamente están conectadas de tal manera que son capaces de contar cuánto tiempo ha estado activa la entrada y son capaces de activar la salida dependiendo de la cantidad de tiempo que ha estado activa la entrada o desactivada la entrada. Bueno, entonces vamos a decir que existen tres tipos de temporizadores. Están los temporizadores que se llaman TON, hay otros temporizadores que se llaman TOFF y otros que se llaman TP. Los temporizadores TON se llaman también con retardo a la conexión y estos funcionan de la siguiente manera. La salida se activa cuando la entrada ha estado activa una cierta cantidad de tiempo que tiene que ser mayor o igual a la que ustedes preajustan. Pongamos que ustedes dicen que quieren que la entrada se active con un retardo de 4 segundos. Entonces colocan aquí 4 segundos en el preajuste, cambian ese preajuste que está ahí, le ponen 4 segundos. Aquí el tiempo base, en vez de poner un minuto, le colocan un segundo, eso lo vamos a ver en la demostración. Entonces le ponen 4 segundos. ¿Qué es lo que va a pasar? La salida se va a activar después de 4 segundos haya estado activa la entrada. Es decir, usted activa la entrada y el temporizador cuenta 1, 2, 3, 4 y activa la salida. Es decir, retarda la conexión de la salida. Por eso se llama con retardo a la conexión. Ustedes encienden la entrada, pasa un tiempo que se llama retardo y después de ese tiempo se activa la salida. Eso es TON. En cambio, TOFF o retardo a la desconexión funciona de la siguiente forma. La salida se activa en relación a la cantidad de tiempo que esté desactivada la entrada. Desactivada la entrada. Si hacemos el mismo ejercicio,
colocamos arriba un segundo, aquí en la base de tiempo, y este segundo lo multiplicamos por 4, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes desactiven la entrada, la salida va a mantenerse activa por 4 segundos. Es decir, para que se desactive la salida, la entrada tiene que estar desactivada, en este caso 4 segundos, o mejor dicho, el tiempo que aparezca aquí en el preajuste. Bueno, ese es el retardo a la desconexión, es decir, tú desconectas la entrada y el temporizador después de un tiempo desconecta la salida, es decir, retarda la desconexión. Y por último tenemos también los temporizadores de pulso, o TP, que lo que hacen es que si tú accionas la entrada, entonces la salida queda activa por una cantidad de tiempo, es decir, por un pulsito aquí. Entonces, si seguimos con el ejemplo que estamos trabajando con un segundo, y aquí le colocamos 4 segundos, entonces tú activas la entrada, y esa activación se va a dar en el tiempo cero. Entonces tú activas la entrada e inmediatamente se activa la salida, y la salida va a estar encendida por 4 segundos. Solo por 4 segundos, porque eso fue lo que tú dijiste acá. Por eso se llama temporizador de pulso. Entonces aquí tú programas cuánto tiempo quieres que esté encendida la salida. Ahora, apagar este temporizador es difícil, o sea, es bastante complejo en ese sentido, por lo tanto hay que saber cómo aplicarlo. Vamos a ir entonces a la demostración para explicar un poquito el tema de los temporizadores. Decir solamente que, bueno, para el caso de las memorias, ustedes hacen uso de los símbolos que están acá y simplemente aquí le colocan, en vez de ponerle Q, le colocan M. Entonces, si antes esto era Q0.0, por ejemplo, ¿ya? Ahí se transforma en salida real de hardware. Si ustedes quieren tener una memoria, entonces aquí van y le colocan M0. En este caso estuvimos trabajando con el M0, pero puede ser M1, M2, 3, 4, 5, la que quieran. ¿Ya? Así es que eso es muy sencillo. Bueno, vamos a borrar aquí los escalones para trabajar un poquito con lo que son los temporizadores. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a temporizar ahora sí directamente una salida. Vamos a colocar aquí Q0.2, por ejemplo. ¿Ya? La vamos a temporizar. Le coloqué la M, así que hay que borrarla. Y la vamos a temporizar con la entrada I0.1. Entonces vamos a ir a esta sección donde dice bloque de funciones. Apretamos ahí y lo primero que aparece, temporizador. Tomamos el temporizador, lo colocamos dentro de nuestro programa, conectamos con el lapicito ahí, conectamos y ahora tenemos que configurar el temporizador. Entonces hacemos doble clic, aquí aparecen todos los temporizadores, en este caso estamos usando el TM0, pero podemos usar desde el TM0 en adelante, es decir, del TM0 hasta el TM254, es decir, tiene 254 temporizadores este programita. Y aquí definimos qué tipo de temporizador queremos, TON, TOFF o TP. Vamos a trabajar primero con el TON. Si es retentivo o no retentivo, después le voy a explicar lo que es retentivo, pero es muy sencillo. Aquí elegimos la base de tiempo y el preajuste. Quiero trabajar con una base de tiempo de un segundo y quiero multiplicarlo por 4. Entonces le damos a aplicar. Si se dan cuenta, ahí cambió. ¿Qué significa esto? Significa que para que se encienda la salida, la entrada tiene que estar encendida 4 segundos. 4 segundos. Si tú quieres que esté encendida 4,5 segundos, entonces tienes que ir a la base de tiempo y, por ejemplo, colocar 100 milisegundos y esto multiplicarlo por 45. Porque si lo multiplicas por 45, 100 milisegundos por 45, te va a dar 4,5 segundos. Si quieres aplicar tiempos que tengan decimales, por ejemplo. Pero en nuestro caso, como dimos el ejemplo, vamos a trabajar solamente con un tiempo entero de 4 segundos. Ok. Bueno, entonces lo probamos. Entonces vamos acá. Echamos a andar nuestro PLC. Entonces, echamos a andar la entrada. Empieza a contar 1, 2, 3 y 4 y se activa la salida. Si yo ahora abro la entrada, se apaga la salida inmediatamente. Bastante sencillo. Aprieto aquí, cuenta 1, 2, 3, 4, se activa la salida. Por eso se llama retardo a la conexión, porque nosotros activamos la entrada
y después de un tiempo, en este caso 4 segundos, se activa la salida. Y aquí ustedes pueden programar el tiempo que quieran hasta 9.999 segundos como aparece acá. Si ustedes desconectan la entrada, la salida se apaga inmediatamente. ¿Qué pasa si yo echo a andar la entrada y no espero los 4 segundos? Por ejemplo, espero ya 2 segundos y abro la entrada ahora. Entonces la salida no se va a echar a andar. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a llegar a los 4 segundos. Si yo activo la entrada y espero menos de 4 segundos, entonces la salida nunca se va a activar. ¿Qué quiere decir retentivo entonces? ¿Qué quiere decir retentivo? Porque en alguna parte decía si el temporizador era retentivo. Retentivo quiere decir que el temporizador va a recordar la cantidad de tiempo que estuvo activa la entrada antes de desactivarse. Fíjense. Le colocamos retentivo, vamos a simular, es decir, va a guardar el tiempo que estuvo activa la entrada. Lo va a memorizar. Vamos a mandar aquí. Activamos el i0.1. Vamos a esperar un ratito ahí. Lo voy a abrir y aguantó un segundo. Guardó el tiempo un segundo, porque está retentivo. Entonces ahora lo activo, por ejemplo, lo desactivo y ahí aguantó el otro segundo. Va guardando el tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces ahora le doy un segundo más, ya, guardó 3. Por lo tanto, basta que yo active un segundo más, llega a 4 y se activa la salida. Disculpen. Lo activamos un segundo más, llega a 4 y se activa la salida. Eso significa retentivo, es decir, que él va guardando el tiempo de activación. Entonces ustedes lo pueden trabajar retentivo o no retentivo como ustedes quieran. ¿Ya? Ahí le cambié el retentivo, entonces ahora, si yo... tenemos que echar a andar el simulador de nuevo. Le cambié el retentivo, entonces, como le cambié el retentivo ahora, no va a guardar el tiempo. ¿Ya? No va a guardar el tiempo. Así es que ahora simplemente echamos a andar acá. Cuenta 1, 2, lo abro y ya no guardó el tiempo. Antes sí lo guardaba cuando era retentivo. Eso es. Bueno, expliquemos un poquito entonces qué es lo que son el temporizador con retardo a la desconexión. Entonces, vamos al retardo a la desconexión. Vamos a trabajar con otra entrada. Vamos a trabajar con entradas abiertas. Vamos a ir aquí nuevamente. Vamos a tomar el temporizador. Lo pegamos acá. Vamos a colocar otra salida. Estábamos trabajando con el Q0.2. Vamos a trabajar con el 4 ahora. Q0.4. Y vamos a trabajar con la entrada I0.4 también, para que sea más sencillo. Entonces aquí, si se dan cuenta, cambió al TM1 de forma automática. Entonces aquí nosotros seleccionamos que sea un TOFF. Lo voy a dejar en base de tiempo de 1 segundo y le voy a poner 4 segundos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Va a pasar que si yo activo la entrada, la salida se activa inmediatamente. Pero si yo desactivo la entrada, van a pasar 4 segundos y se va a desactivar o desconectar la salida. Simulamos. Echamos el PLC. Entonces, activamos el I0.4 y se activa inmediatamente la salida. Desactivo el I0.4, cuenta 4 segundos y recién ahí se apaga la salida. Entonces, lo activo y se activa al tiro el TOFF. Pero desactivo la entrada y retarda la desconexión. Por eso se llama con retardo a la desconexión. Y se apagó. La misma situación si yo desactivo y no espero los 4 segundos y vuelvo a activar, entonces nunca se nos va a apagar la salida. ¿Ya? Nunca se nos va a apagar. Si espero, por ejemplo, ya justo ahí el tiempo límite, justo no se alcanzó a apagar. Entonces tengo que esperar como mínimo el tiempo que está aquí en el preajuste. Aquí también funciona lo que es retentivo, es decir, también ustedes pueden dejar un TOFF retentivo para que cuente el tiempo que ha estado desactivada la entrada. Así que ahí ustedes lo pueden ir probando. Bastante sencillo. Y el último temporizador es el temporizador de pulso, o TP. Vamos a colocar acá la última línea de programación. Vamos a colocar una entrada. Vamos a ir aquí, sacamos el temporizador, lo pegamos. Se dan cuenta, de manera automática cambió a TM2. Vamos a ir acá. Vamos a colocar aquí una salida. Vamos a colocar la Q0.6.
y vamos a colocar acá la entrada y 0.6. Listo. Entonces ahora aquí lo mismo, le damos el preajuste, consideramos primero que va a ser un TP, le damos la base de tiempo, perdón, y ahora sí el preajuste que lo vamos a dejar en 4 segundos. Entonces este es el temporizador más sencillo porque tú activas la entrada, que en este caso sería 6, y la salida se activa al tiro, pero solamente por 4 segundos. Entonces, simulamos, o por el tiempo que tú hayas colocado aquí en el preajuste. Echamos a andar nuestro PLC y echamos a andar la entrada 6, se echa a andar la salida, pero solo por 4 segundos. Se apaga. Se dan cuenta que la entrada quedó encendida, pero aún así se apaga. ¿Por qué? Porque tiene una secuencia. Entonces, lo que necesita es que tiene que apagarse la entrada y ahora echarse a andar de nuevo. Entonces, si yo la apago, no importa, porque ella se activó ya. Basta un pulso nomás y se activa. Y por 4 segundos lo activa. Entonces, activo el temporizador, desactivo la entrada, pero el temporizador mantiene la salida por el tiempo del preajuste. Eso es. Por eso les digo que esta salida, la salida del temporizador no se puede apagar, porque ya ustedes la configuraron para que esté activa una cierta cantidad de tiempo. Entonces no podemos apagar la salida. Esa es una característica interesante que tiene este temporizador. Se podrían hacer algunos trucos, por ejemplo, como colocar algún contacto en serie aquí y este contacto se abra para que se apague esta salida, pero el temporizador internamente va a seguir contando. Bien, esos son los temporizadores. Así que les pido que los puedan repasar en este pequeño video. Son sencillos. Como les digo, los temporizadores, entenderlos no hay problema. Son fáciles de entender. El tema es cómo aplico mi creatividad para que esto me sirva para resolver un problema. Como la partida secuencial de motores que vimos. ¿Ya? O una pregunta que normalmente sale. ¿Los temporizadores pueden activar aquí en vez de Q? ¿Pueden activar memoria? Claro, porque las memorias son salidas virtuales, por lo tanto también las puedo aplicar ahí sin ningún problema. Si se dan cuenta funciona perfectamente igual. ¿Ya? Con la diferencia que voy a activar una memoria, nada más. Bien, muy bien. Entonces nos estaría quedando otro bloque de memoria, que son los contadores. Bueno, y los contadores lo que hacen es que cuentan la cantidad de veces que se activan sus entradas, la cantidad de veces que se activaron. Hay diferentes tipos de contadores. Hay contadores que se llaman contadores ascendentes, que suman 1 cada vez que se activa su entrada. Es decir, si ustedes activan una entrada, él va a contar 1. Si la activan otra vez, va a contar 2. Si la activan otra vez, va a contar 3. Y así. Como el ejemplo donde encendíamos las luces con los pulsos. Primer pulso, se activaba una salida. Segundo pulso, otra salida. Tercer pulso, cuarto pulso, etc. ¿Ya? Entonces los contadores te permiten contar. Los contadores ascendentes suman 1. Los contadores descendentes restan 1. ¿Ya? Y también están los contadores ascendente-descendente, como el que tenemos aquí, que tiene una entrada, que sería la entrada sumadora, la CUP, que suma de a 1, y tendría la entrada restadora, llamémoslo así, que resta 1. Esta que está aquí suma 1 y la otra resta 1. ¿Ya? Entonces, este tipo de contadores tiene una salida, que es esa, y esta salida se activa cuando el número de cuentas que el contador es capaz de contar es igual al que ustedes preajustaron. ¿Ya? Bueno, eso principalmente. Ahora, este contador tiene más entradas, tiene una entrada reset, una entrada set, una salida con desborde regresivo y una progresiva. Lo voy a explicar, pero la demostración se va a entender más fácil. Si tú activas la entrada reset, entonces toda la cuenta del contador se vuelve a cero. El preajuste se mantiene, pero el contador se va a ir a cero. Si tú activas la entrada set, entonces la cuenta del contador se va a ir automáticamente a la cuenta que tú preajustaste, que en este caso es 9.999. Entonces, si tú aprietas la entrada set, el contador se va al preajuste, por lo tanto se echa a andar la salida. Bueno, el CUP conteo ascendente, CD conteo descendente, este es desborde regresivo. Esta es una salida que se activa cuando el conteo descendente, es decir, cuando estoy aquí, es menor que cero. Es decir, pongámosle que el contador está en cero y ustedes activan aquí esta entrada, entonces voy a restar 1. Y cuando yo resto 1 me va a dar menos 1 o una cosa así. Pero esto no trabaja con números negativos, por lo tanto, si yo estoy en cero y le resto 1,
entonces él se va a ir al 9999, se va a ir esa cuenta. Entonces ahí hubo un desborde que se llama regresivo, es decir, fui del 0, me fui al número más alto, pero no porque haya contado 9999 veces, sino que porque estaba en 0 y desbordé hacia abajo. Entonces ahí se te va a echar a andar esa salida. Y el F es el desborde de conteo progresivo. Es decir, si yo estoy ahora en 9999 y he hecho andar la entrada ascendente, voy a sumar 1. Pero no tengo 10.000. ¿Qué valor viene? Viene nuevamente el 0. Entonces cuando lleguemos a este 0, no va a ser porque estemos en 0, sino que va a ser porque contamos 10.000. Entonces ahí se nos va a echar a andar la salida de desborde ascendente. Vamos a comprobarlo directamente aquí en el simulador. Bueno, entonces vamos a hacer nuevamente un programita. Lo voy a hacer desde cero para que sepan de dónde sacamos los bloques. Vamos a tomar nuestro bloque aquí. Aquí está el contador. Lo vamos a pegar por acá. Y vamos a conectarle algunas entradas para que lo probemos todo. Y vamos a conectar también algunas salidas. Para que veamos su funcionamiento. Vamos a conectar el set. Vamos a conectar el ascendente y el descendente. Entonces aquí vamos a irnos al I0.1. Arbitrariamente estoy eligiendo eso, puede ser cualquiera. Este va a ser el I0.3. Voy a trabajar con puros contactos impares. I0.5 y el I0.7. Y aquí en la salida vamos a colocar el desborde, lo vamos a poner en el Q0.0. Aquí vamos a colocar una salida en el, disculpen, Q0.0. Vamos a colocar aquí una salida en el Q0.5, por decir algo. Y aquí esta la vamos a dejar en el Q0.10. Estoy colocando... disculpen, no tenemos Q0.10, Q0.9. Nuestro PLC tiene 10 salidas hasta el Q0.9. Bueno, entonces el contador parte con el C0. Vamos a hacer doble clic aquí. ¿Cuántos contadores tenemos? Desde el C0 al 254. Es decir, tenemos 255 contadores porque este sería el primero. Entonces, aquí faltaría sumar uno. Del 0 al 254. Bueno, entonces aquí simplemente quiero decirle al contador cuándo activar la salida, que sería la D. Entonces le voy a decir que lo active cuando cuente hasta 4, ya que estamos con el número 4. Entonces cuando su cuenta sea igual a 4, se va a activar la salida. Probémoslo al tiro con la demostración, queda mucho más claro. Vamos a andar al simulador. Vamos a andar acá el PLC. Entonces miren, vamos a contar ascendente, vamos a ir sumando de a 1. U0.5, lo activamos una vez, contó 1. Lo desactivo, no hace nada. Lo activo de nuevo, cuenta 2. Queda activo, se dan cuenta, no hace nada. Que necesita que se active, no que quede activado. Entonces ahí lo activamos de nuevo, cuenta 3. Y ahora lo activamos de nuevo, cuento 4. La cuenta se hace igual al preajuste, por lo tanto se activa Q0.5, que es la salida. Si yo dejo activada la entrada no pasa nada, y si desactivo la entrada tampoco pasa nada porque él lo guarda, porque es un bloque de memoria, es capaz de memorizar. Si yo le doy otro conteo ascendente, entonces cuento 5. El conteo ahora no es igual al preajuste, es diferente. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con la salida? Se apaga. Pero si ahora yo cuento hacia abajo, por ejemplo, con el I0.7, voy a restar 1. Entonces al 5 le resto 1 y me quedo en 4. Por lo tanto, son iguales el preajuste con el conteo. Y como son iguales, se echa a andar la salida. Abrimos esta entrada, no pasa nada. Si sigo apretando acá, sigo restando 1. Voy a otra vez, llegamos a 2. Otra vez, llegamos a 1. Si le resto 1, voy a llegar a 0. Y fíjense ahora, ¿qué pasa si resto 1? Me tendría que ir al menos 1, pero como esto no tiene número negativo, se va al valor más alto. Y ahí se echa a andar el desborde de conteo regresivo. Entonces, nos vamos acá y se va al 9999, pero se me encendió esta alarma. ¿Qué significa que se encienda esta alarma entonces? Significa que estábamos en el valor 0
y desbordamos hacia abajo, es decir, que le restamos un 1 al 0. Por lo tanto, si yo veo esto, digo 9.999, yo puedo decir, ah, he contado 9.999 veces. No. ¿Por qué? Porque está encendido esto. Y esto me indica que estábamos en 0 y nos fuimos al 9.999. Entonces, si yo sigo restando, ya se apaga. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Bueno, si ahora empezamos a subir, si empezamos a sumar, nos vamos a 9.999 y ahora vamos a llegar a 0. Y se echa a andar el desborde de conteo progresivo. ¿Qué quiere decir? Que estábamos en el 9.999 y ahora llegamos al 10.000, pero ese 10.000 se transforma en 0 porque no tenemos el número 10.000. Entonces, si se activa esto, es porque este 0 se obtuvo porque veníamos del 9.999. Entonces, si ahora yo sigo contando hacia arriba, ya se apaga el desborde. Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, normalmente el tema de los desbordes progresivo y regresivo, uno los utiliza cuando tiene un nivel de programación alto. Inicialmente, cuando uno recién está partiendo con los contadores, va a utilizar solamente la salida, ¿ya? La D. Ok, bueno, miren, vamos a echar a andar entonces lo que es reset y set. Fíjense que llegamos a un punto donde el preajuste es igual al conteo, están siendo iguales, por lo tanto la salida está encendida. Si yo quisiera mandar el conteo a 0, entonces lo que yo podría hacer es contar 4 veces hacia abajo, o bien echar a andar el reset y llevarlo a 0 directamente. Entonces echamos a andar el reset con el 0.1 y se va a 0 el conteo. El conteo es distinto al preajuste, por lo tanto se apaga la salida. Ahora, si yo estoy en 0 y quiero llegar a 4, lo puedo hacer dándole 4 veces al conteo ascendente. Y ahí vamos a encender la salida, o bien a través del set, yo activo set, e inmediatamente me voy a la cuenta y la salida se activa de forma automática. Entonces, set lleva el contador al valor del preajuste y reset lleva el contador al valor 0 y me apaga la salida. Set lleva el contador al valor del preajuste, me enciende la salida y reset me lleva al valor 0 y me apaga la salida. ¿Qué pasa si se echan a andar reset y set al mismo tiempo? El que tiene prioridad es reset, porque en términos bastante estrictos, reset significa anular set. Reset anula al set. Eso significa. Bueno, eso es el tema de los contadores. Si se dan cuenta, es bastante sencillo también. Es cosa de saber aplicarlo. Y en una primera instancia, como ustedes están recién partiendo con esto, lo más probable es que no usen los desbordes y solamente usen la salida. Ojo, que la salida es la D. Normalmente alguna gente se confunde y piensa que la salida es la primera que está aquí. No, la salida es la D, esa es. Bien, eso es contadores, memorias, temporizadores y contadores. Bueno, entonces, como siempre, para practicar un poco, vamos a dar aquí una tarea. Y la tarea es programar un sistema de línea de producción o línea de salida de producción donde tenemos dos cintas transportadoras, ¿ya? Dos cintas transportadoras. Y acá tenemos un sensor de entrada, S1, y un sensor de salida, S2, que son capaces de detectar, por ejemplo, cajas, ¿ya? Bueno, entonces, cuando llega aquí una cajita, el operador llega con su cajita aquí con el producto, la coloca aquí en esta cinta transportadora, el sensor es capaz de darse cuenta que aquí hay una caja y echa a andar al motor 1 para que se eche a andar la cinta transportadora 1, la verde. Pero después de una cierta cantidad de tiempo, se va a echar a andar el motor 2 para que cuando la cajita llegue aquí a la línea de salida, a la morada, entonces se desplace hasta el final. Aquí está la salida. Esta es la salida y aquí está la entrada. Entonces tendríamos una partida secuencial de motores. ¿Ya? Tendríamos una partida secuencial de motores. ¿Ya? Bueno, entonces la idea es que colocamos la cajita, automáticamente se echa a andar el motor 1, se echa a andar la cinta, y después de 5 segundos se echa a andar el motor 2. Bueno, aquí dice motor 1, pero esto es motor 2. Se echa a andar el motor 2 que activa a la cinta de salida. Entonces,
Colocamos la caja, se echa a andar la cinta 1, después de 5 segundos se echa a andar la cinta 2, entonces la cajita llega aquí hasta el final. Y aquí va a tener un sensor de salida, un sensor 2, que va a ir contando el número de cajas que salen por aquí. Cuando hayan aparecido, cuando hayan aparecido 10 cajas, cuando hayan aparecido 10 cajas, entonces el sensor lo que va a hacer es que va a detener la línea, va a detener a la línea de producción, ¿ya? Entonces cuando venga el operario y saque las 10 cajas que van a estar aquí apiñadas en la línea, porque normalmente las líneas aquí tienen como una baranda que impide que caigan, entonces van a estar las cajitas aquí chocando. Cuando estén las 10 cajas acá, se va a detener el sistema, entonces va a venir el operario, va a sacar las 10 cajas, la va a cargar en alguna parte, y luego va a ir aquí a la entrada, otro operario, y va a colocar las 10 cajas nuevamente y el sistema vuelve a partir, ¿ya? Así es que aquí hay una partida secuencial de motores y aparte hay un contador que está contando hasta 10 para detener todo el sistema. Bastante interesante el trabajo y muy aplicado a nivel industrial, puesto que de esta manera es como se pueden automatizar algunas cintas transportadoras. Yo lo he visto principalmente cuando trabajaba en Coca-Cola y se embotellaban algunos productos, ¿ya? No Coca-Cola principalmente, pero sí, por ejemplo, jugo capo que se guardaba en cajas. Entonces cada caja tenía 24 jugos. Entonces cada 10 cajas ya tenía 240 jugos, ya tenías que sacarlo de la cinta para volver a partir y todo. Así que esto es un problema real, ¿ya? Esto no es un problema así de juego. Esto es algo que realmente ocurre y puedes contar aquí la cantidad de productos que tú quieras, ¿ya? En este caso lo hicimos con 10. Para hacer este sistema hay que considerar planos, selectores para de emergencia, balizas, etc., ¿ya? Eso lo vamos a ir explicando más en profundidad en las clases, pero de eso se trata el problema, ¿ya? Así es que para que lo vayan estudiando y vayan pensando cómo hacer esta programación. Parece grande, pero no es tan grande. Con unas 6-7 líneas de programación ya estarían con el problema solucionado por si acaso. Bueno, señorita, muchacho y todas las personas que estén observando, espero que haya sido de ayuda este tema, que haya aportado un poquito a definir lo que son las memorias, los temporizadores y los contadores. Cualquier duda o consulta, directamente al correo, si no en clase y si no a través de la caja de comentarios yo le responderé. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Chao, chao.